Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar las operaciones con números enteros. En la clase anterior trabajamos los números enteros, ese conjunto de números enteros tenían tres. Entonces estaban los naturales o los números positivos, estaban los números negativos y el cero. Entonces en el día de hoy vamos a hacer operaciones con números enteros, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la adición o suma de enteros. Entonces les recuerdo que deben llevar apuntes porque en clase pues vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Entonces adición o suma de enteros. Entonces vamos a ver dos formas de entender esta adición. Entonces la primera, que es a través de la recta numérica. Entonces recordemos que en la recta numérica siempre tiene que ser una línea recta, línea horizontal, y debe tener sus dos flechitas a los lados. Entonces hubo algunos errores en clase, en el taller de clase pasado. Recuerden que si yo ubico el punto 0 y elijo que va de 1 en 1, todos deben tener el mismo espacio. No puedo pasar del 1 al 8 y del 8 al 9, que fue lo que vi en algunos de sus trabajos. 2, 3, 4. En la parte derecha son positivos, en la parte izquierda son negativos. Entonces voy a agrandarlo un poquito más. Entonces si se dan cuenta, acá tenemos cada tres cuadritos los números de 1 en 1. Puede haber sido de 2 en 2, pero no puedo pasar del 8, 9 y 10, colocarlos acá porque está mal. Entonces en algunos, para que por favor revisen, tienen mal esa recta numérica. Listo, entonces ahora vamos a hacer una suma a través de esta recta numérica. Entonces la primera suma va a ser 2 más 3. Entonces vamos a mirar en la recta numérica cómo vamos a sumar 2. Entonces siempre parto del punto 0 hasta el 2. Y como estoy haciendo una adición, el siguiente número va a empezar, esto es una flechita, entonces inicia desde el 0 hasta el 2. Y como le voy a sumar 3, entonces inicio desde el 2, donde termina la flecha, inicia la otra, y voy a sumarle 3 casillas. Entonces le estoy sumando una casilla, 2 casillas, 3 casillas. Entonces voy a mirar 1, 2, 3. O sea que si yo tuviera que ponerle acá en la recta numérica, este sería el número 5. Entonces acá teníamos 2 espacios, acá tenemos 3 espacios. Finalmente, si yo ubico en la recta numérica, el número final entre 2 más 3 es 5. Usted dirá, pues yo ya sé sumar. A mí ya me enseñaron a sumar desde el colegio. Entonces, esto es para los números positivos. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando tengo un número positivo y un número negativo. Bueno, entonces nuevamente tengo una recta numérica de 1 en 1. Cada 3 cuadritos tengo un número, revisen, verifiquen, háganlo igual en su cuaderno. Entonces ahora voy a hacer otra suma donde voy a sumar un número positivo 5 y le voy a sumar un número negativo 2. Entonces lo voy a poner en paréntesis para que no se me confunda este más con este menos. Entonces para hacer esta suma, nuevamente voy a empezar desde el número 0. Desde el número 0 hasta el número 5 iría la flechita. Entonces acá tengo 5 espacios. Pero ahora me dice que tengo que devolverme 2 espacios porque está negativo. Entonces recuerden que siempre empiezo donde terminó la otra flecha y me voy a ir para el otro lado porque se devolvió 2 espacios. O sea que finalmente la suma de 5 positivo y la suma de 2 negativo me va a dar 3. ¿Listo? Entonces ahí vamos aprendiendo un poco cómo es estas reglas de los números y de los signos. Entonces vamos a hacer otro ejemplo donde los dos son negativos. Listo, entonces nuevamente tenemos la recta numérica. Cada 3 numeritos, cada 3 cuadritos va a ser un número positivo a la derecha, negativo a la izquierda.
Entonces voy a hacer nuevamente, parto desde el punto 0. Entonces me dice que la suma va a ser ahora de menos 3, menos 6. Entonces vamos a sumar menos 3, menos 6. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el punto 0. A partir del punto 0 voy a ir hacia la izquierda porque son negativos hasta el punto 3. Entonces ya hice acá menos 3. Pero ahora me dice que tengo que hacer menos 6. Entonces tengo un problema con mi recta y es que no me alcanza. Pero ya voy a proyectar el número. Entonces inicio en el menos 3 donde terminé y voy a hacer 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo aquí estoy corriendo menos 6. Entonces, ahora, como tengo menos 6 y mi recta no me alcanzó, entonces voy a aprovechar que este tablero me deja hacerlo. Entonces voy a proyectar esta línea más lejos y voy a poner los números que me faltan. Recordemos que son 3 espacios para cada número hasta donde llegue. Entonces, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces, como estoy sumando dos números negativos, entonces menos 3, cuando termino de poner el menos 3, justo en la flechita empiezo el menos 6. Entonces, un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6 espacios. Es decir, que la suma entre menos 3 y menos 6 es menos 9. ¿Listo? De la única forma en la que yo tenga que retroceder es que uno sea positivo y uno sea negativo. Entonces espero que hasta ahí estemos bien. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden hacer. Vamos a ver el segundo método de adición. Lo voy a hacer acá al ladito. El segundo método de adición por medio de los signos. Entonces, según los signos. Entonces voy a dejar de lado un poco la recta numérica y me voy a ir a los signos. Entonces para los signos existen unas reglas que no las vamos a aprender, son muy fáciles. Entonces, esas son dos reglas nomás. Entonces, la primera regla la vamos a escribir si ambos números tienen el mismo signo, si ambos números tienen el mismo signo, se suman sus valores y el resultado lleva el signo común. Ya vamos a mirar en español eso qué significa. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso que me acaba de escribir? Si yo tengo dos números que tienen el mismo signo, por ejemplo, menos 5 más menos 3, ¿sí? Tengo esta suma. Los dos tienen el mismo signo, los dos son negativos. Entonces, ¿qué dice la regla? Si los dos tienen el mismo signo, entonces voy a sumar los números, en este caso 5 más 3, 5, 6, 7, 8, ¿sí? ¿Y qué hago con los signos? Voy a dejar el mismo signo que tienen en común, que es el menos. ¿Listo? Se parece un poco a esto que acabamos de hacer. Sumamos 3 más 6, 9, y queda con el mismo signo que tienen en común. Otro ejemplo, por ejemplo, entonces 3 más 9. Entonces, los dos tienen un signo positivo, el resultado queda positivo y voy a sumar los números. 11. ¿Listo? Y así, siempre que los dos números tengan el mismo signo, se deja el mismo signo y se suman los números. ¿Listo? La segunda regla, vamos a hacerlo con azul. No me dejo.
La segunda regla dice lo siguiente. Si los signos son diferentes, o en este caso son opuestos, uno positivo y uno negativo, entonces se restan sus valores y el resultado tiene el signo del número mayor. Un ejemplo, entonces yo tengo menos 6, bueno, este no se ve mucho. Tengo menos 6 más 4. Listo. Entonces, en este caso, yo tengo que este es negativo y este número es positivo. Recordemos que cuando vimos números enteros, la clase anterior dijimos que no era necesario que tuviera el signo positivo. Ya si no tiene ningún signo, es positivo. ¿Listo? Entonces, tengo menos 6 y tengo más 4. Entonces, la primera es que si son opuestos, según lo que dice acá, se restan los valores. Entonces, voy a restarle a 6, le quito 4. ¿Cuánto me queda? 2. Lo resté. Ahora, ¿qué hago con el signo? Le voy a dejar el signo del número mayor. En este caso, 6 es mayor que 4, entonces me queda menos 2. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Entonces, tengo 10 más menos 9. Entonces, tengo uno que es positivo y tengo el otro que es negativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Restar los números. Entonces, 10 menos 9, 1. Ahora, tengo que dejar el signo del número mayor. En este caso, el mayor es 10, entonces queda positivo. No es necesario poner el más. Recordemos que si no le ponemos signo, quiere decir que es positivo. ¿Listo? Entonces ahí, esas son las reglas para sumar. Vamos a mirar si se cumplen en lo que acabamos de hacer. Entonces, 2 más 3, los dos son símbolos positivos. Entonces, ¿qué debo hacer según la regla? Lo sumo y queda con el mismo signo. Entonces, 2 más 3, 5. Como 2 es positivo y 3 es positivo, entonces queda igual a 5. En este caso, los signos son diferentes. 5 es positivo y 2 es negativo. Entonces, los resto. 5 menos 2, 3, y queda con el signo del número mayor. Como 5 es mayor que 2, entonces queda con el signo positivo. Entonces, hicimos las mismas sumas, pero bajo estas dos reglas. Entonces, estas dos reglas nos van a ayudar con las sumas y las restas. Listo, ya repasamos las sumas. Ahora nos vamos con la sustracción o la resta de enteros. Entonces, para esa suma y esa resta, entonces debemos recordar, por ejemplo, si usted abre una cuenta de ahorros, entonces su papá le abre una cuenta de ahorros para que usted ahorre y entonces va a consignar al mes. Entonces le va a decir que le va a dar 10,000 pesos para que consigne al mes. Entonces usted va a coger 10,000 pesos y las va a consignar. Digamos que usted ya lleva 3 meses consignando. Entonces, ¿cuánto dinero tiene a los 3 meses? Pues 10 más 10 más 10 son 30,000 pesos. Listo. Ocurrió una emergencia en su casa y entonces su mamá le pide prestado 20,000. Entonces usted va y retira 20,000 pesos. ¿Qué le va a aparecer a usted en el extracto bancario? Pues le va a decir que esto salió de ahí. Entonces le va a decir que su saldo total va a ser ¿de cuánto? De 10,000 pesos. Entonces, ¿cómo hago yo para mostrar este tipo de operaciones con los números enteros? Si estos 10,000 que son los que usted está agregando son positivos, eso es positivo. Pero apenas usted quite plata de esa cuenta, entonces va a ser negativo. Lo mismo que podría ser
cuando va a la tienda a comprar cosas. Entonces, el valor de lo que compró va para el negativo y el valor del que usted tiene el dinero va a ser el positivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas operaciones? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos enteros, usualmente los negativos van a ir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo voy a sumar un valor así y luego voy a restarlo, entonces, para evitar que haya este problema de que tengo signos y signos por ahí perdidos, entonces vamos a utilizar los paréntesis. Entonces, los signos negativos los vamos a dejar siempre en paréntesis. Entonces, vamos a hacer esta operación. Entonces, lo primero que voy a hacer es agruparlos. Entonces, voy a quitar esto, voy a agruparlos. Listo. Entonces, primero hago esta operación. Menos 3 más 5. Entonces, según las reglas, dicen que como los dos son signos diferentes, los resto y queda con el signo mayor. En este caso, el mayor es 5, entonces queda positivo. 5 menos 3, 2, más menos 6. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo por partes. Ahora sí voy a terminar la operación. Entonces me dice que los signos son diferentes, entonces lo resto y queda con el signo mayor. En este caso es menos. 2 menos 6, 4. O sea que esta sería la respuesta. Menos 4. Entonces, para hacer sumas y para hacer restas, siempre voy a colocar el número negativo en paréntesis. Listo, entonces, ahora vamos a hacer otra operación. Entonces tengo 3 menos 7. Listo. Entonces, a diferencia del anterior, no voy a sumar, sino voy a restar. Entonces, ¿qué va a pasar con el signo? Si es negativo, pasa a ser positivo. Entonces, 3 menos 7 me queda 3 más 7. ¿Cómo hice eso, profe? Entonces, si tiene una resta y tengo un número restándolo, este se me va a convertir en un número positivo. Si tengo una resta y acá tengo uno positivo, entonces me va a quedar en resta. Esa es otra regla. Entonces, si tengo un signo negativo entre paréntesis y lo voy a restar, entonces me queda positivo. Signos iguales quedan positivos. Si este es positivo y este es negativo, entonces le gana el negativo. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, 8 menos 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo quitar el paréntesis. Entonces, el menos 8 no tiene paréntesis, lo voy a dejar quietico. Ya vi con esta regla que si es negativo y tengo un número negativo, me queda positivo. Entonces, más 4. Y ahí sí puedo hacer la operación, ya sé sumar números enteros. Entonces, si los dos son números contrarios, va a quedar con el número mayor, es decir, menos 8 es mayor. Y resto los números, 8 menos 4, 4. Listo, hagamos otro. Entonces me queda 5, voy a quitar el paréntesis, si tengo dos negativos me queda positivo. 5 más 2, 7. Listo. Entonces esas serían las restas. Se cumplen las mismas reglas de la suma, pero ahora lo hago restando. Ahora nos vamos con las multiplicaciones. Multiplicaciones o productos de los números enteros. Entonces, para las multiplicaciones vamos a hacer como un paréntesis antes de empezar. Cuando uno ve multiplicaciones, usualmente a uno le enseñan esta X. Entonces le dicen 5 por 2 y usted ya sabe que eso es 10. Pero resulta que con los números enteros vamos a tener varias formas de expresar esa multiplicación. Entonces puedo expresarlo como 5, 2. Los dos números en paréntesis.
Si no tiene nada acá en la mitad, no tiene nada acá en la mitad, ¿sí? No hay nada. Entonces quiere decir que ahí hay una multiplicación. Entonces 5 por 2, 10. Listo. Otra forma, o sea, esto es igualito a esto. Otra forma de expresarlo que lo vamos a encontrar es, por ejemplo, 5.2. Este puntico también implica multiplicación. Son diferentes formas en las que podemos encontrar las multiplicaciones. Con la X, con nada y con un puntico. Siempre y cuando existan esos paréntesis, eso es una multiplicación. Otra forma en la cual yo puedo ver las multiplicaciones es así. ¿Cómo así, profe? Este no tiene paréntesis y este sí. Pero es como si yo tuviera un puntico en la mitad. Entonces es 5 por 2, 10. Todas estas formas son formas de expresar multiplicación. Así los podemos encontrar en los textos. Cuando tiene la X, cuando no tiene nada, cuando tiene un puntico o cuando está de esta forma. Entonces así podemos encontrar las multiplicaciones. Cualquiera de esos es igualita. ¿Listo? Entonces, para las multiplicaciones también tenemos unas reglas. Esas reglas van a ser importantísimas de aquí a toda la vida. Listo. Estas reglas de los signos, vamos a hacer una tablita para poderlas colocar. Entonces acá a un lado de la tabla, cuando se multiplican, debí haberlo hecho con otro color. Cuando se multiplican o se dividen números con. Y al otro lado colocamos la respuesta es. Listo. Entonces, cuando se multiplican o se dividen números con signos iguales, signos diferentes. Signos iguales queda positivo. Signos diferentes quedan negativo. En español. Entonces, yo tengo menos, voy a multiplicar con otro menos. Tengo un signo más, lo voy a multiplicar con otro signo más. Tengo un signo menos, lo voy a multiplicar con un signo más. Tengo un signo más y lo voy a multiplicar con un signo menos. Entonces, voy a mirar la tablita. Si tienen los signos iguales, queda positivo. Entonces, tanto el menos como el menos me queda positivo. Tengo dos signos iguales, tengo positivo y positivo, entonces me va más. Ahora, tengo negativo y positivo, son signos diferentes. Como son signos diferentes, me va a dar negativo. Tengo más por menos, que son signos diferentes, me va a quedar menos. Eso sí, no lo tenemos que memorizar. Menos por menos da más por más da más, menos por más da menos, más por menos da menos. Entonces hay que recordar muy bien esta tablita. Vamos a mirar dónde se aplica. Entonces tenemos 3 por 4. Entonces yo ya sé que 3 por 4, 12. Voy a mirar los signos. Entonces, este era positivo y este era positivo. Entonces, los dos signos son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con la regla? El resultado tiene que ser positivo. Otro número. Menos 5 por menos 3. Entonces, nuevamente, miremos los signos. Este es negativo. Este es negativo. Los dos signos son iguales. Dice la regla, la respuesta es positiva. Entonces, me voy acá.
me queda 3 por 5, 15, positivo. Profe, pero los dos eran negativos. Recordemos que si los dos son negativos, ¿qué va a pasar con la respuesta? Es positiva. Si los dos son positivos, ¿qué va a pasar con la respuesta? Es positiva. Signos iguales positivos. Ahora miremos el otro sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, menos 3 por 6. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este es negativo y este es positivo. Signos diferentes. ¿Qué pasa con los signos diferentes? La respuesta es negativa. Entonces, menos 3 por 6, 18. Signos diferentes, la respuesta es negativa. Vamos con otro ejemplo. 10 por menos 5. Entonces, los dos signos son diferentes. Este es positivo y este es negativo. Más por menos me da menos. 10 por 5, 50. Volvamos acá. Más por más da más. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Más por menos da menos. Entonces recordemos nuevamente acá la escala. Menos por menos da más. Más por más da más. Menos por más da menos. Más por menos da menos. Entonces ahí nos vamos aprendiendo la regla de las multiplicaciones. Y desde que se sepan las tablas, ya no vamos a tener ningún problema. Yo espero que ya en grado séptimo no tengamos problemas de tablas. Espero. Listo, vamos con las divisiones o cocientes. Divisiones o cocientes enteros. Entonces yo tengo un ejemplo. Entonces yo tengo 20. Bueno, en los cocientes o las divisiones se cumplen las mismas reglas de la multiplicación. Menos por menos da más por más da más, menos por menos da más, estas mismas reglas. Entonces yo tengo 24 dividido menos 12. Entonces yo puedo hacer la división normalita. Entonces 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4, 0, 2 por 1, 2, a 2, 0. Entonces ya sé que la división entre 24 y 12 me da 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer con el signo? Tengo un signo positivo y tengo un signo negativo. Me voy a ir otra vez a la tabla. Si yo tengo signos diferentes, la respuesta es negativa. Más por menos da menos. ¿Listo? Se cumple la misma regla. Hagamos otra. Hagámoslo con fraccionarios. Un medio positivo lo voy a dividir con menos 2/5 negativo. Listo. Recordemos por allá en nuestros fraccionarios que la multiplicación es en X. O que también yo puedo hacer, bueno, la puedo multiplicar en X o también puedo hacer esto. Recordemos que esto es negativo, ¿no? Entonces yo puedo hacer extremos y medios. Los extremos arriba, los medios abajo. 1 por 5, 5, dividido 2 por 2, 4. O lo puedo hacer incluso 2 por 2, 1 por 5, 5 y 2 por 2, 4. Lo puedo hacer bajo los dos métodos. Ahora, me comí una cosa. 1 por 5, 5. 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Esto es exactamente igual a menos 5 cuartos. O si yo lo pongo la mitad. Todos esos son iguales. Lo puedo dejar abajo, lo puedo dejar arriba o lo puedo dejar en la mitad. Este número en general es negativo. ¿Listo? Así tendríamos las operaciones con divisiones. Hasta aquí, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ahora nos vamos a ir con unos números especiales que les vamos a recordar. Yo estoy segura que ya los vieron, que es la potenciación. Pero vamos a hacer potenciación de enteros. Recordemos que los enteros son positivos, negativos y cero.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la potenciación? Recordemos. Si yo tengo un número como este, entonces este número 2 viene siendo la base. Este número 4 es el exponente. Y el resultado, que ya lo vamos a hallar acá, va a ser la potencia. Entonces, base, exponente y la potencia. Entonces, para poder hallar esto, recordemos que lo que debemos hacer es que, como es 2, la base la voy a multiplicar por su misma 4 veces, que es el exponente. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces, porque está elevado a la 4. Entonces, 2 por 2, 4. Lo voy a hacer por partes. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. O sea que la respuesta sería 16. Listo. Como es positivo, entonces tendría positivo, este es positivo. Más por más me va a dar más. Por 2, más por más me va a dar más. Más por más me va a dar más. Entonces la respuesta me da positiva. Ahora vamos a mirar en el caso en el que no sea positivo. Por ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, yo ya sé que tengo que multiplicar 5 dos veces, 5 por 5. Pero tengo que multiplicar los signos. Entonces, 5 por 5, 25. Menos por menos, signos iguales, queda positivo. No le voy a poner el positivo para que no se vea feo. No se vea feo. ¿Listo? 5 por 5, 25. Menos por menos da más. Entonces la respuesta es 25. Profe, o sea que siempre da positivo. No. Vamos a hacer un caso donde no. Entonces, menos 3 por menos 3 por menos 3, porque está elevado a la 3. Entonces, 3 por 3, 9. Menos por menos da más. Por menos 3. Más por menos da menos. 3 por 9, 27. Entonces me da menos 27. Entonces, además de multiplicar los números, tengo que multiplicar los signos. Recordemos por acá. Menos por menos da más por más da más, menos por más da menos, más por menos da menos. ¿Listo? Entonces, por eso hacemos esto. Menos por menos da más. Ahora le voy a multiplicar el menos 3 que falta. Más por menos da menos. 3 por 9, 27. ¿Listo? Entonces la respuesta es menos 27. Ahora, esto pasa porque, por ejemplo, menos 3 está elevado al cubo y está en el paréntesis. Todo el paréntesis. Ahora, eso nos dio menos 27. Ahora lo vamos a hacer con un número, por ejemplo, menos 2 elevado a la 3. ¿Qué pasa acá? No está elevado, no tiene un paréntesis. Como no tiene paréntesis, ¿qué va a pasar? Solo voy a elevar el 2 solito. ¿Sí? Es como si el paréntesis estuviera solamente en el 2. Entonces me queda menos y 2 por 2, 4 por 2, 8. Si el menos está fuera del paréntesis, no lo voy a tener en cuenta. Solamente lo escribo y desarrollo lo que está dentro. Siempre el que va elevado solamente es el que está en el paréntesis. Si el menos 2 estuviera metido entre el paréntesis, entonces me queda menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces 2 por 2, 4. Menos por menos da más. Por menos 2, más por menos da menos. 4 por 2, 8. O sea que me da menos. Es diferente. ¿Listo? Esa sería la potenciación.
Resulta que las potenciaciones tienen unas propiedades. Voy a hacer, esto es un repaso chiquitico, porque es que si no nos vamos a enloquecer. Esto es un repaso chiquitico. Esto es lo general de los números enteros. Vamos a recordar las potenciaciones. Entonces, las potenciaciones tienen unas propiedades. Esto es un recordero. Propiedades de potenciación. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de potencias bajo la misma base. Multiplicar. Voy a agrandarlo un poquito más para que se vea. Multiplicar potencias de la misma base. ¿Cómo es eso de multiplicar por las mismas? Entonces, recordemos por acá, teníamos unos nombres, ¿no? Entonces, la base, el exponente y la potencia. ¿Listo? Recuerden cuál es la base. ¿Ya la miraron? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una multiplicación de unas potencias de la misma base? Entonces, suman los exponentes. Suman los exponentes y dejan la misma base. Listo, vamos a ver cómo es eso. Yo tengo 6 elevado al cuadrado por 6 elevado a la 4. Entonces, tienen la misma base. Entonces, lo que yo voy a hacer es que dejo la misma base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Se suman los exponentes. Entonces, 2 más 4. Queda la misma base, 4 más 2, 6. Otro ejemplo. 3 elevado a la 5 por 3 elevado a la 2. Me queda la misma base y sumo los exponentes. Me queda 3, 5 más 2, 7. ¿Listo? Esto es cuando se multiplican exponentes bajo la misma base. Otra. Cuando los cocientes tienen la misma base. Recordemos que cocientes son divisiones. Bueno, entonces cuando los cocientes tienen la misma base, ¿qué debo hacer? Dejan la misma base y se resta los exponentes. Un ejemplo. Entonces tengo 4 elevado a la 7 dividido 4 elevado a la 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejo la misma base y resto los exponentes. Siempre va el de arriba primero. 7 menos 3. Entonces, 7 menos 3, 4. Otro ejemplo. 5 elevado a la 2 dividido 5 elevado a la 1. Entonces, me queda la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1. En este caso es lo mismo 5 elevado a la 1 o 5 solito. Es lo mismo. ¿Listo? Tercera regla, tercera propiedad. Potencias de una potencia. Entonces, en la potencia de la misma potencia voy a dejar la misma base y multiplico los exponentes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, 7 elevado a la 3, de que me equivoqué. 7 elevado a la 3
todo eso elevado a la 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejo la misma base y multiplico los exponentes. 3 por 4. Entonces 7, 3 por 4, 12. Otro ejemplo. Entonces dejo la misma base y multiplico los exponentes. 5 por 2. ¿Listo? Eso sería para recordar las operaciones con potenciación. En clase vamos a hacer ejercicios, muchos ejercicios. ¿Listo? Propiedades de potenciación, ya vemos la potenciación, la división, la multiplicación, la resta, la suma. ¿Listo? Vamos ahora con el último, que es la radicación de números enteros. Entonces voy a agrandar esto. Listo. La radicación de números enteros es cada vez que ustedes encuentren un número con este símbolo. Este es un radical. Siempre que encuentren este símbolo es un radical y estoy hablando de una radicación. Entonces las partes de esa radicación, entonces lo voy a hacer acá grande. Esto es un radical. ¿Listo? Esto también se le llama la raíz. Voy a poner unas letras aquí como para... Listo. Entonces, el número que está dentro de esa raíz se llama una potencia o un subradical. Este numerito que es el resultado se llama una base o una raíz. Este numerito que aparece acá se llama un índice radical. En caso dado que yo encuentre un radical sin ningún índice, sin ningún número acá, quiere decir que esto es como si ustedes tuvieran un 2. ¿Sí? Si no tienen ningún índice, es que quiere decir que hay un 2. Entonces, vamos a mirar cómo es que se resuelven estos radicales. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Vamos al primero, 64. Listo. Este radical no tiene ningún índice. Es decir, que es como si hubiese un 2 imaginario. ¿Cómo se resuelven los radicales? Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 64. Entonces, para eso podemos hacer una tabla. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, y ustedes se la saben. 9 por 9, 10 por 10, 11 por 11, bueno. Ustedes pueden ponerle todos esos números y poner acá los resultados, así queda mucho más fácil. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 64. 8 por 8 es 64. Entonces, la respuesta de esta raíz es 8. Listo, otro número. Listo, este radical ya no está elevado a la 2, sino elevado a la 3. Entonces, tengo que multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Entonces, por ejemplo, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. No me sirve. Tiene que ser un número mucho más grande. Entonces, 8 por 8, 64. Por 8, 4 por 8, 32. Van 3. 6 por 8, 24. 27. Todavía no me alcanza. Entonces, por 8 me da 272. No me alcanza todavía. Tengo que buscar otro número más grande, multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces, 9 por 9, 81. Por 9, 9 por 1, 9. 9 por 8, 72. Uy, lo encontré. Entonces es el número 9.
Pero ahora tengo un problema y es que necesito el signo. Entonces, para que me dé menos 729 tengo que mirar los signos. Voy a hacer que 9 sea positivo. Entonces, más por más me va a dar más. Por más me va a dar más. No me sirve porque me da positivo. Entonces voy a hacerlo en negativo. Menos 9 por 9, menos 9 me da, menos por menos da más, 81. Por menos 9 me da menos por más, da menos. 9 por 81 menos 729. O sea que este tiene que ser una raíz negativa. Listo, entonces la recomendación para esas raíces es tener la copia. ¿Y cómo va a ser la copia? Entonces va a coger y va a hacer esta tabla completa de estos 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7. Va a ser la trampa. Entonces la copia es eso. Luego lo hacen por 3 veces. 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3, 3 veces. Luego 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Entonces ya tienen la tablita, ya tienen la copia para estas operaciones. Ojo en casa, que no vaya a ser que porque el niño está aprendiendo va a usar la calculadora. No, señores, no pueden hacer eso. Espero que si sus papás están ahí, no, prohibido el uso de la calculadora. Entonces, los espero la próxima clase. Hasta luego. Que estén bien.